Bueno, buenas tardes a Corp Araucanía por la invitación, al desafío más bien de explicar en 20 minutos qué es lo que está pasando en política en el Chile de hoy. A veces me siento cuando me invitan a estas actividades un poco como el séptimo marido de Elizabeth Taylor. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo para que no sea más de lo mismo, la verdad. Pero en definitiva no es fácil el desafío. Estamos acostumbrados en el último tiempo a escuchar sobre crisis de confianza, incertidumbre. Son las dos palabras que de alguna manera han marcado nuestra contingencia y nuestro debate político de los últimos años. Son de algún modo también las causas que explican muchas de las cosas que están pasando en Chile. Escuchábamos al exministro Larraín de alguna manera mostrar cómo la desconfianza, la crisis de confianza de inversionistas y de consumidores, la incertidumbre, está afectando la inversión, el crecimiento económico. Pero la verdad es que la incertidumbre y la desconfianza que vive Chile hoy no es una causa de lo que nos está ocurriendo, es más bien una consecuencia. Lo que explica los grados de incertidumbre y de desconfianza que estamos viviendo hoy día en la sociedad chilena tiene fundamentalmente que ver con algo mucho más complejo y profundo que se está de algún modo experimentando en los últimos años en la sociedad chilena y que tiene que ver fundamentalmente con el quiebre de los consensos que este país fue capaz de construir a comienzos de los 90. A fines de la década del 80 veníamos saliendo de un periodo muy traumático desde el punto de vista político, una división muy profunda en la sociedad chilena, mucha violencia, mucha odiosidad, mucha desconfianza entre nosotros. Y paradójicamente la sociedad chilena fue capaz, en un momento muy crucial de su historia, de construir consensos político-institucionales y consensos en materia económico-social muy relevantes para el país. De algún modo, los primeros acuerdos, la primera expresión de esos consensos fue ni más ni menos que la primera reforma a la Constitución del año 80 que se hizo entre el régimen que terminaba, el régimen militar, y la coalición que estaba a puertas de asumir el poder, la Concertación, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en 54 reformas que me imagino que algunos se acordarán, fuimos a votar un plebiscito también, inmediatamente después del plebiscito del año 88, el plebiscito en el que ganó el no. Bueno, ese acuerdo constitucional fue algo muy importante para lo que vendría después en la historia de Chile, a partir de ese consenso construido que fue muy complejo, muy difícil. Había muchas desconfianzas en el ambiente, no era fácil al término del régimen militar sentarse entre opositores y partidarios de ese gobierno a construir un primer acuerdo constitucional. Pero ese acuerdo fue de alguna manera el anticipo de lo que vendría inmediatamente después, en los primeros años de la transición. Fuimos capaces también en el primer gobierno de la Concertación, en el gobierno de don Patricio Aylwin, de llegar a un acuerdo laboral, de llegar a un acuerdo tributario muy importante, de construir también un acuerdo que permitió la creación de la educación particular subvencionada, tan vilipendiada en estos tiempos. Fuimos, de algún modo, un país que logró construir políticas públicas de calidad, pero también con altos grados de consenso político. Y los resultados están y estuvieron a la vista. Yo creo que de alguna manera Alfonso los ha resumido muy bien. Pasamos de ser un país mayoritariamente de gente pobre, los famosos 5 millones de pobres de los que hablábamos en la época del plebiscito del 88, a ser un país mayoritariamente de clase media, con tasas de crecimiento muy elevadas. En el gobierno de Patricio Aylwin, el crecimiento económico promedio de esos 4 años fue superior al 6%. Tuvimos un cambio en el perfil socioeconómico de la población muy rápido. Pasamos efectivamente de una sociedad con grandes niveles de precariedad a una sociedad incorporada a la lógica del consumo, a la lógica del crédito. Fue realmente un cambio muy prodigioso el que vivió Chile en la década del 90 y en la década del 2000, en un periodo muy breve.
No es fácil para un país pasar de un 40% de la población bajo la línea de pobreza a tener a 1 de cada 10 chilenos bajo la línea de pobreza en el lapso de 15 años. Pero, como ocurre muchas veces, particularmente en los casos de cambios en las condiciones de vida muy rápidos, en periodos muy breves además, las sociedades tienden más bien, y paradójicamente, a reaccionar con grados de malestar y de frustración frente a esos cambios positivos. Hay sociólogos importantes del siglo XX, como Simmel, por ejemplo, o como Veblen, que hablan incluso de la paradoja del bienestar. Los países a los que les va demasiado bien y demasiado rápido, más que generar grandes niveles de satisfacción, generan grandes niveles de frustración. ¿Por qué? Porque se producen unas espirales de expectativas que son al final del día imposibles de satisfacer. Y en buena medida lo que nos está pasando en Chile hoy tiene que ver con eso, con una espiral de expectativas que se ha ido instalando muy fuertemente en la clase media, en particular. Los que han estado marchando en las calles en los últimos años son la clase media. Los pobres no han salido a marchar prácticamente. Y esas expectativas inevitablemente generan grados importantes de frustración. Esa frustración se fue expresando en Chile políticamente desde fines de la década de los 90. El famoso informe del PNUD, del PNUD del año 97, ya constataba efectivamente que había un malestar en ciernes, particularmente en sectores de clase media, que tenía que ver con expectativas frustradas de movilidad, de mejoría en las condiciones económicas de un sector importante de la población. Y políticamente, rápidamente, el sistema político empezó a dar cuenta de ese malestar. Los partidos que habían sido el eje central de la política de los acuerdos a comienzos de los 90, los partidos que naturalmente están más hacia el centro del espectro político, empezaron a debilitarse. La democracia cristiana en el caso de la concertación, Renovación Nacional en el caso de la Alianza por Chile, de la coalición de centro-derecha. Finalmente, a partir del año 2000, lo que se constata es que en el mundo de la concertación, de la centroizquierda, el eje, la hegemonía política la asume el bloque PPD-PS, con Lagos a la cabeza. Y en el caso de la Alianza de centro-derecha, esa hegemonía pasa a manos de la UDI, que de alguna manera tuvo en este fenómeno que fue Joaquín Lavín en el año 96, una expresión muy importante de un cambio de matriz ideológica, cultural dentro de la centro-derecha chilena. A partir de ahí, lo que hemos vivido es básicamente algo que tiene que ver con un malestar que no se disminuye, que más bien se acrecienta, y que nos va a llevar de alguna manera a poder entender por qué, cuando el año 2000 se produce el hecho y la circunstancia políticamente más relevante de nuestra historia reciente, ese malestar es leído de la manera en que fue leído por un sector importante del país. El año 2010, como decía, se produce lo que a mi juicio es el evento político más importante. Finalmente, después de 20 años en el poder, una coalición de centroizquierda es derrotada electoralmente por una coalición de centroderecha. Y finalmente lo que ocurre, lo que se genera a partir de esa circunstancia, es que estos consensos que se habían construido desde comienzos de los 90 y que habían ido progresivamente debilitándose a medida que el espectro político se iba polarizando cada vez más, terminan en definitiva de derrumbarse. A partir del año 2010 dejamos de tener consensos, dejamos de tener acuerdos mínimos, empezamos a vivir algo que Alfonso también mencionaba en su exposición, una sociedad polarizada. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple. Porque los consensos que se habían construido a comienzos de los 90 tenían una premisa histórica que es una premisa muy importante de entender, pero que ha sido de alguna manera olvidada en el análisis político de lo que hemos vivido en los últimos años. La centroizquierda, los partidos de izquierda en Chile, la democracia cristiana, llegaron al escenario del plebiscito del año 88 no producto de un triunfo político, de un triunfo estratégico, sino más bien producto de una derrota estratégica. Lo que la oposición al régimen militar intentó hacer durante mucho tiempo, particularmente desde el año 83 en adelante, fue desarrollar una política de movilización social y de protestas con una finalidad muy específica: derrocar al régimen militar.
Y esa política, que se implementó con mucha intensidad el año 83, el año 84, el año 85, el año 86, sobre todo con arsenales de Carrizal Bajo y atentado a Pinochet incluido, esa política fracasó. La oposición política al régimen militar no pudo derrocarlo. Y por lo tanto, se vio en la dolorosa necesidad de aceptar resignadamente que tenía que entrar a participar al marco de una institucionalidad generada por el régimen militar, la Constitución del 80, y aceptar de contrabando, además, un modelo económico generado por el régimen militar, y que sobre esa base debía empezar a construir determinados consensos para, en el contexto de una transición que estaba por iniciarse, ver cómo podía ir metiéndole cambios gradualmente al diseño político institucional y al modelo económico. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que la centroizquierda, en definitiva, acepta a comienzos de los 90 es más bien la resignación de lo que no pudo hacer durante la década de los 80. Y por lo tanto, lo que hace, en definitiva, es concederle determinados márgenes de legitimidad política a un modelo económico que no le gusta y a una institucionalidad política que considera ilegítima, solo y exclusivamente en función de que está gobernando el país. Y cuando eso se acaba, el año 2010, la legitimidad que ese sector de la centroizquierda le reconocía a la institucionalidad política y al modelo económico se derrumba. Por eso es que el primer tic de la concertación, una vez perdida la elección en el año 2010, ¿cuál es? Necesitamos una nueva constitución en este país. Ya no es posible seguir haciéndole reformas a esta constitución, que es la constitución más reformada de la historia de Chile. El 90% de los artículos de la Constitución de Pinochet ya no existe. Fueron reformados en democracia. Y sin embargo, la primera reacción, una vez ocurrida la derrota electoral, es: este país requiere otra constitución. Este país requiere cambios refundacionales. ¿Cómo se explica que los que estuvieron gobernando durante 20 años hayan descubierto la necesidad de cambios refundacionales a la hora nona cuando pierden el poder? Después de haber estado administrándolo durante 2 décadas ininterrumpidamente. Eso se explica única y exclusivamente porque aquí hay un problema de legitimidad del modelo económico y de la institucionalidad política desde el origen de esta transición. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo a partir del 2010 es la más fiel expresión de la polarización que mencionaba Alfonso. Una sociedad con un profundo desacuerdo respecto de las bases de nuestra institucionalidad, qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de modelo de desarrollo necesitamos para el país. Tenemos un profundo desacuerdo. Un desacuerdo que se ha expresado de manera aguda durante estos últimos 7 años. Con un gobierno que insiste en reformas que lo que quieren hacer efectivamente es correr el cerco, y lo han hecho en ese aspecto muy bien, han corrido el cerco. Nos cambiaron efectivamente aspectos esenciales del modelo y la oferta, la propuesta es seguirlos cambiando. Y un sector del país que hizo lo que vimos el día domingo. Salió a votar, finalmente. Los partidarios del modelo finalmente descubrieron que era importante movilizarse, activarse, ponerse las pilas, estar dispuestos a arriesgar 15 minutitos de la final del Mundial y salir a votar, hacer cola aunque fuera una lata, hacerse notar. ¿Por qué? Bueno, porque están preocupados de lo que está pasando en Chile, si tenemos un desacuerdo muy profundo respecto de para dónde seguir. ¿Cómo vamos a construir consensos mínimos? En un país donde además tenemos a la sociedad dividida en mitades más o menos equivalentes. Ese es el otro drama que tiene este país. Carlos Montes nos decía, el senador Carlos Montes nos decía en la semana, no, si este país es culturalmente de centroizquierda, mayoritariamente de centroizquierda. Eso es un invento. Eso es un invento que solo los complejos de minoría de la derecha han permitido que se instalen en este país. Mal que le pese a la gente de izquierda, mal que nos pese a la gente de izquierda, Pinochet sacó 44% del año 88. Inentendiblemente, para nosotros. Esa es la realidad.
Eso es lo que nos provoca dolor de guata y nos provocó a partir de ahí una crisis estomacal prácticamente indefinida, hasta el día de hoy. Y después, 11 años después del plebiscito del año 88, Joaquín Lavín sacó 47% y empató con el señor Ricardo Lagos. Y la diferencia le hicieron 300.000 votos del Partido Comunista, que fueron en filita a votar por Ricardo Lagos sin ningún acuerdo y sin ningún compromiso, solo para que no ganara la derecha. Y 5 años después, el 2005, 6 años después, el 2005, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín sumaron en primera vuelta más votos que Michelle Bachelet, 48% de los votos. Y en segunda vuelta, Michelle Bachelet ganó de nuevo porque los 300.000 votos del Partido Comunista fueron muy disciplinadamente a votar por ella para que Sebastián Piñera y la derecha no ganaran las elecciones por segunda vez. Y a la tercera, el 2009, Sebastián Piñera ganó con el 44% en primera vuelta y con el 52% en segunda. ¿Dónde está la minoría de la derecha en Chile? ¿Cuál es esa minoría? Si tenemos un país prácticamente empatado, donde el que gana en segunda vuelta gana con el 52% y el que pierde, pierde con el 48%. La Concertación fue el año 2009 a buscar al peor candidato imaginable, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en segunda vuelta sacó el 48%. Igual. Entonces la pregunta es, ¿cómo una sociedad polarizada, profundamente dividida, que tiene desacuerdo constitucional como el que hoy día tenemos, que tiene un desacuerdo respecto de la naturaleza del Estado subsidiario, de si queremos o no queremos transitar a una sociedad de derechos universales que además son infinanciables? Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a construir consensos mínimos de nuevo en un país polarizado? Esa es la pregunta y ese es el gran desafío. De alguna manera lo tengo aquí puesto en la presentación de Alfonso. ¿Hacia la polarización o hacia la colaboración? ¿Hacia la polarización o hacia algún piso mínimo de acuerdos político-institucionales y en materia de modelo económico? Es un desafío enorme, es un desafío muy difícil de abordar. Lamentablemente los escenarios que se ven hacia adelante no son muy auspiciosos. Yo sinceramente creo que lo que nos están anticipando las encuestas es que hay una probabilidad mayor de que gane Sebastián Piñera las próximas elecciones presidenciales. Pero no sé si ese escenario es el escenario que va a atenuar la polarización o es el escenario que la va a incrementar. No lo tengo claro. No tengo claro si el retorno de la derecha al gobierno después de este delirio refundacional que ha vivido un sector muy importante de la izquierda va a terminar atenuando las diferencias o polarizándolas todavía más. Nuestros desacuerdos constitucionales, nuestros desacuerdos en materia de modelo económico. Nuestros énfasis en si el crecimiento económico es importante o es más bien un aspecto secundario de lo que debiéramos priorizar. Es un desafío muy difícil, el desafío político que tiene la sociedad chilena. De alguna manera nos reencontramos paradójicamente con algo que tiene una historia todavía más larga. Desde el año 64, desde que se inició en Chile la transformación económica, social, cultural más importante de nuestra historia moderna, que fue la reforma agraria, en Chile lo que hemos vivido durante décadas es un profundo desacuerdo respecto de la naturaleza de nuestras instituciones políticas y respecto de nuestro modelo de desarrollo. Vivimos experimentos comunitarios cristianos en la década del 60, socialistas a la chilena, vía chilena al socialismo en la década del 70, vía chilena al neoliberalismo en la década del 80. Y después, durante la transición, pensamos que habíamos sido capaces, por lo menos al comienzo, de generar un piso mínimo de sustentación política. Ricardo Lagos nos dijo en el 2005, cuando aprobó las últimas reformas constitucionales, las que finalmente eliminaron a los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe del ejército, entre otras cosas, que por fin teníamos un piso mínimo, una casa común, la llamó el expresidente Lagos. Y 5 años después, esa misma coalición pierde el poder y resulta que lo que quiso hacer con ese piso mínimo y esa casa común fue tirarla al tarro de la basura y crear otra. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple, porque la Concertación gobernó durante 20 años y se vino a dar cuenta al final de que construyó un país lo suficientemente normalizado desde el punto de vista político como para que los partidarios del régimen militar pudieran ganar elecciones en democracia con mayoría absoluta.
Y hasta ahí nomás llegó el entusiasmo por lo que habían construido. Entonces, hemos vivido la paradoja en estos años de que los principales críticos del Chile de la transición son los partidos de centro-izquierda, mientras la derecha defiende al Chile de la concertación. Así de delirante. Bueno, es una encrucijada muy sustantiva desde el punto de vista político, no es fácil de resolver. Los actores gremiales tienen una opinión muy importante, tienen una voz muy importante que sacar en este contexto. Fue muy importante lo que ocurrió el día domingo cuando finalmente un sector del país que estaba de alguna manera silenciado en medio de los debates que tenemos cotidianamente, tomó la decisión de salir a votar. Pero los dilemas que nos quedan por delante son como sociedad enormes y lamentablemente no se van a resolver estos desacuerdos sustantivos, estas diferencias que hay y que se reinstalaron nuevamente en Chile a partir del 2010 con mucha fuerza, lamentablemente no se van a resolver con un resultado electoral en noviembre. Muchas gracias.